Yo siempre les he dicho, los argentinos tenemos mucho para aportar, no solo entre nosotros, sino con el mundo entero, pero haciéndolo como lo hemos venido haciendo estos últimos 2 años, dejando los individualismos de lado, los egos de lado, trabajando en equipo, diciéndonos la verdad, con transparencia. Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Calentito el ambiente, ¿no? Estamos grabando a las 1:20 de mediodía, 40 grados. Bueno, esta semana se vio oscurecida por la muerte de Salvador Borrego. Salvador Borrego es una persona que la tenemos que recordar, pues fue quien nos abrió los ojos a todos. Él es el responsable de que nosotros hablemos de ver todos los ojos, de saber exactamente la verdad de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, lo que pasó en la posguerra, cómo se produjo el golpe de la revolución bolchevique del 17. Con Salvador Borrego empezamos todos a descubrir que había otra historia. Ese es el mensaje que dejó, y que no es poco. Sin él, honestamente le digo, yo no estaría acá. Yo me di cuenta de lo que pasaba hace 30 y pico de años cuando me llegó a las manos un libro de él. En ese momento estaba como cualquiera de los millones de personas que andan pululando por el mundo sin saber nada. Bueno, vamos a hablar este es un programa que, le digo, es complicado. Me sugirieron que no lo haga. Por lo menos en la segunda parte del programa, por unas cosas que información que vamos a dar, no lo voy a dar yo, se lo va a dar otra persona, de una grabación de un programa de radio. Me dijeron no lo difundas. Lo pensé 2 o 3 veces y bueno. Si después de este programa no aparezco más, es por esto, ¿no? Se van a escuchar cosas que no se escuchan en ningún lado sobre este gobierno, sobre Macri fundamentalmente. Vamos a empezar con el desguace que está haciendo Macri, ¿no? En la planta de enriquecimiento de uranio en Vilcanilleu, cerca de Bariloche, están bastante preocupados. Hace días se canceló, por ahora, la visita de una comitiva norteamericana para revisar los terrenos aledaños a la planta. Parece que se evalúa la posibilidad de ceder al gobierno norteamericano 200 hectáreas para una base militar al lado de la planta de enriquecimiento de uranio. Esta planta fue levantada de derrumbe en el último lustro, bajo el comando de una comisión de energía atómica que no le queda otra que ser oficialista, porque si no se quedan sin un peso para pagar los sueldos. Hace pocos meses se puso en marcha en silencio absoluto el Centro de Investigación de Medicina Nuclear más avanzado del país. Balseiro no solo prepara físicos, ahora también prepara ingenieros mecánicos y en telecomunicaciones.
INVAP recibe inversiones reales extranjeras para producir componentes espaciales en el exterior, ahora. Puntualmente en Bariloche se está desarrollando uno de los polos tecnológicos más grandes del continente, al menos desde Río Grande para abajo, ¿no? De Estados Unidos para abajo. Y está en peligro. Está en peligro porque las órdenes que tienen es desguazar eso. Ya lo poco que nos queda. Y si de desguaces hablamos, yo digo directamente, ¿no? ¿Qué mierda gastamos plata en el Parlamento? De una vez por todas blanqueemos la situación. El gobierno decidió derogar junto con otras normas para desburocratizar el Estado la ley número 1447 de 1952 que facultaba al ejército a autoabastecerse con la producción de sus campos. Además de dar o tomar en arrendamiento tierras, comprar maquinaria y nombrar personal para esas tareas. Derogada esa norma, si bien el ejército continuará con la custodia de los bienes, la Agencia de la Administración de Bienes del Estado, que ya maneja los bienes oficiales de 2012, podría sacar las tierras y considerarlas con falta de afectación específica, subutilizadas o que tenga un uso indebido, por ejemplo. Se abriría así la puerta para la venta de más tierras militares, como ya ocurrió el año pasado en Córdoba. Ahora, si es tan fácil derogar una ley, a ver, una ley por ahí está. Semanas enteras discutiendo en el Congreso, Senado, Cámara de Diputados, se pelean, discuten. Y después pasa el tiempo y de un plumazo un presidente hace una deroga. Entonces gobernemos por decreto acá y ahorremos. ¿Sabes la cantidad de plata que le podemos ahorrar ahí? Mucho más de lo que le robaron a los jubilados, ¿eh? Mucho más de lo que le robaron a los jubilados. Hay un artículo de Jorge Vitali que se llama Sueños Archivados, ¿no? Es interesante ver esto, porque es algo que no se habla más acá. En la Argentina, cuando hay cosas que empiezan a desaparecer y no hablarse, es como que se empieza a sospechar, ¿no? La causa sobre la construcción de viviendas en la que está involucrado el expresidente, la expresidenta Eve de Bonafini y compañía está planchada. La Cámara de Apelaciones dejaría sin efecto la libertad por falta de mérito de Julio De Vido y de gobernadores intendentes. Y pedirá investigar a otros como Sergio Massa y confirmará todos los procedimientos dictados en el mes de mayo de 2017. La UIF pidió anular la falta de mérito del exministro De Vido y procesarlo por su responsabilidad en el desvío de peso destinado al plan de viviendas sociales de las madres de Plaza de Mayo. El juez Martínez de Giorgi no solo planchó la causa durante 6 años, sino que se olvidó de procesar a los funcionarios más importantes del gobierno nacional. Julio De Vido, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y a otros gobernadores e intendentes. Siempre manejó la causa Sueños Compartidos en forma política pero nunca jurídica. Esto tenía una razón de ser, ya que cortando la investigación en el secretario de Obras Públicas como era José López, de esta manera no se procesaba a Fernández, a De Vido, pero fundamentalmente no había conexión con Cristina Fernández de Kirchner. Y las responsabilidades civiles pudieron corresponder al difunto Néstor Kirchner. ¿Cómo puede haber un faltante de 200 millones de pesos cuando la Fundación recibió 1.250 millones y solo entregó el 20% de las viviendas programadas? Y por otra parte, estas entregadas, según el último informe, al 70% se le vuelan los techos, las paredes no resisten, no tienen baños, entre otros defectos. Y esta causa cruza a todos los partidos políticos. ¿Cómo es posible que no se haya citado a Sergio Massa, cuando en el Tigre de 1.100 viviendas programadas solo se entregaron 111? Esta causa demuestra cómo la corrupción cruza a todos los partidos políticos, algunos por participación directa, otros por su silencio, actuando como encubridores pero todos involucrados. Estos son los K en su gran mayoría, el Frente Renovador, radicales y también personalidades del PRO, como así también el actual presidente del partido. Sin embargo, un solo perjudicado, el pueblo, que no puede acceder a su vivienda por actos de corrupción. Es una vergüenza. Y una vez que ahora le están ventilando todo este tema de los sindicalistas y cosas,
Y de esto absolutamente nada. Eve Bonafini es intocable. Intocable para un gobierno como el anterior, que supuestamente estaba de ese palo, de la izquierda, pero ahora es intocable también para este. ¿Quieren alguna referencia más de lo que es el pacto liberal marxista? Es intocable, doña Eve es intocable. Hay un artículo interesante de Comedor Varela, de la impunidad a la falta de vergüenza. Pero es interesante el enfoque que tiene este hombre, ¿no? El artículo 172 del Código Penal castiga con prisión de 1 mes a 6 años al que defraudare u otro aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. En este caso es nada menos que el presidente de la Nación y 4 de sus ministros, incluyendo el jefe de gabinete, quienes, abusando del prestigio de sus cargos y de la confianza que la voz oficial inspira al público, mienten sobre la verdadera situación de las cuentas públicas, ocultando su estado ruinoso que afecta a todos los habitantes, no solo los actuales sino los futuros, y les induce a mantenerlos en sus cargos y a votarlos, es decir, a entregar sus bienes personales a su voracidad fiscal que no tiene fin. Me repugna leer que el presidente Macri, gozando de unas vacaciones inexplicables porque nunca hace nada, dijo: no queremos seguir tomando deuda y obligar a sus hijos y nietos a que lo tengan que pagar. Esto publicó La Nación el 3 de enero, en la página 10. Sin embargo, está empeñado en la política de gobernar con deuda y parece haberse olvidado que desde que asumió aumentó la deuda pública en decenas de miles de millones de dólares y tomó un crédito a 100 años, o sea, obligó no solo a nuestros nietos sino hasta tataranietos. La página que Clarín repite la frase de Macri arriba transcrita se titula: Macri reconoció el aumento de la deuda y negociará con bancos para pedir más en enero. Clarín, 3 de enero, página 8. Por otro lado, la reforma previsional implicó una reducción de las jubilaciones de la clase media, no así los 380.000 pesos mensuales de la jubilación de Zaffaroni y otros ex altos miembros del poder. Dicen que representa un ahorro para el Estado y agrega que reducirá cargos políticos y jerárquicos, siendo él mismo quien aumentó esos cargos a 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías y 687 direcciones. Esto lo escribió La Nación el 17 de abril del año pasado. Ahora bien, en medio de estas risueñas noticias sale otra, simultáneamente, en la que se informa que Macri ha iniciado obras de refacción en la Casa Rosada, en la que no está nunca, porque prefiero gozar de los placeres de la Quinta de Olivos, por 300 millones de pesos. Y que el contratista elegido para una parte de la obra, que costará 255 millones, es decir, más del 80% de la obra, es Colonial Sociedad Anónima, uno de cuyos dueños es un importante donante para la campaña política del PRO. Esa firma además es una de las más beneficiadas en contratos de obra pública en los últimos tiempos, en especial por el gobierno porteño. Esto lo dice La Nación el 3 de enero en la página 10. O sea, el déficit fiscal no cederá, aunque sufran los jubilados. ¿No hay algún diputado que pida el juicio político a estos funcionarios? Claro que no. ¿Cómo lo va a ver si son todos astillas del mismo palo, peronistas de izquierda? Quiero mencionar un caso de soborno anunciado en primera página del diario La Nación, en su edición del 31 de diciembre pasado. Aparece el siguiente titular: el gobierno cedió más de 45.000 millones para votar las reformas. Y la noticia dice que gracias a ese pago consiguió que los legisladores que responden a los gobernadores peronistas votaran su paquete de leyes y reformas fiscales en el Congreso. ¿Se acuerdan cuando Chacho Álvarez denunció un soborno pagado por De la Rúa a varios legisladores para conseguir que votaran un proyecto de ley? Fue un escándalo. Álvarez renunció y se inició un proceso penal. Al caso lo llamaron Banelco, porque era por el medio de esa tarjeta que se pagaron algunos de los sobornos. Ahora, el soborno de Macri a los legisladores peronistas se anuncia en primera página de La Nación
que a nadie se le mueve un pelo. No hay duda que cambiamos, pero para peor. Lea Ross, en Córdoba, y un artículo largo. Yo extracté poquitos renglones porque es interesante, porque es una especie de cosa que sigue con lo que dijo anterior con Becker Varela, ¿no? El empresario y mejor amigo del presidente Macri, Nicolás Caputo, se presentó como oferente para la nueva licitación de la recolección de basura de la capital cordobesa. Lo hizo mediante una UTI con la firma brasilera Vega, nave insignia de Solvi, empresa investigada por la justicia de Brasil por haber pagado coimas al tesorero del Partido de los Trabajadores, del PP. De tal manera apareció el PRO como tercero en discordia en más de un lucrativo negocio repartido hasta ahora en Córdoba entre el PJ y la UCR. Esa misma UTE ya se hizo cargo en 2013 de la misma tarea en Rosario. Y en marzo de 2016 la municipalidad efectuó una serie de multas a los concesionarios por no haber cumplido con sus deberes. ¿Se acuerdan cuando acusaban a los anteriores que no terminaban las cosas, no hacían las obras que tal vez han sido pactadas? Bueno, se presentaron en Rosario en 2013, a 3 años más tarde, de que le cobran multas por incumplimiento de los deberes, y sin embargo ahora la misma empresa, la misma UTE, toma Córdoba, en medio de sobornos. Yo en el programa anterior hablé de los sobornos que hay en Córdoba con gente en Intendente Mestre, ¿no? Que es del palo de Macri, donde se habla de 47% de sobreprecios y 20% de coimas. ¿Vamos? Vamos a hablar de alguna cosa que no se habla acá, pero sugirió un oyente, ¿no? Que es el tema de la soberanía alimentaria. Es inconcebible que en Argentina haya hambre. La única explicación posible es la instalación y vigencia de un modelo económico que promueve como parte de un proceso de alterar física y neurológicamente una gran parte de la población. 10 millones de personas no comen de la basura o guisos o fideos 5 o 6 veces por semana. Otros 10 millones comen eso todos los días. La estatura de los argentinos está bajando por eso. La clase media común laburante no puede comprar carne roja ni quesos. Tenemos la venta de agroalimentos monopolizados por chinos y multinacionales, las frutas y verduras por bolivianos, venden fruta y verdura malísima a precio caro en cualquier barrio. Ni hablar de los supermercados, que redujeron la marca de leche a 2. Y la leche de precios cuidados también es de la Serenísima. Está enfrente cruzando la calle y General Rodríguez. No se puede entrar en la lógica de los empresarios de vender en el exterior a mayor precio o equiparar nuestra producción alimentaria a esos precios cuando los ingresos de la población son inferiores. Un empresario que se considere tal, no esta bandada de buitres, debe exportar excedentes y no hacerle pagar al país precios externos con costos internos. En Arabia Saudita o Qatar la nafta cuesta 2 pesos y aquí los alimentos son los más caros del mundo. No tiene sentido. Hay que supervisar la estructura de costos y los aumentos deben tener relación con la variación de los costos. No hablo de precios máximos. Simplemente hay que terminar con los abusos y con la absurda ley de la oferta y la demanda. Basta que el hombre altere una de las dos variables para que se modifique el precio. ¿De qué libertad estamos hablando? También se debe simplificar y reducir a su mínima expresión la cadena de intermediación. El Estado debe facilitar al productor el acceso a los mercados de consumo. Esto siempre se habló. Hay que trabajar con el tema de las cooperativas. Pero controlar las cooperativas. Acá no se las controlaba. Entonces un director después se robaba todo de la cooperativa. Y por esa excusa la cooperativa no servía. No, en Argentina hay que tomar la experiencia de los últimos 40 o 50 años y aplicarla de una vez por todas. Ahora yo, a estos que hablan de la libertad de precios y todo este tipo de oferta y la demanda, pregunto. En una estructura de precios, por ejemplo, un producto tiene un costo de 100 pesos y una ganancia del 30%. Cuesta 130 pesos.
Entonces, a los 100 se lo llama costo y a los 30 ganancia. Cuando modifican la oferta y se vende a 200 pesos con el mismo costo, ¿me pueden informar cómo se denomina a los 70 pesos de diferencia? ¿Cuántas veces no se levantó una cosecha o se tiraron papas al mar para aumentar un precio? En cuanto a los servicios básicos que actúan sobre la estructura de costos, deben estar en manos del Estado. Porque los privados hacen sus propios negocios. Las petroleras privadas exportan gas y petróleo y luego compramos en el mercado internacional lo que nos falta para el consumo interno. ¿Hay algo más absurdo? Este gobierno para los ricos saca los subsidios de los pobres, pero mantiene lo de los ricos. Se les ha garantizado a las petroleras un barril de $67, cuando el precio internacional era de 35. Y yo dije en un programa que esto lo planteó Cristina y Macri. Cristina se lo había planteado a $55 el barril y Macri se lo llevó a 67. Avaló lo anterior y se lo aumentó. El millón de BTU de gas se paga más del doble que el precio internacional. Y no me vengan con el cuento que las empresas públicas son deficitarias. Se privatizaron luego de que el gobierno militar las endeudó como garantía de la deuda externa. Alfonsín no les invirtió un peso en 6 años y se la dejaron servida a Menem. Y otra cosa fueron las tarifas. Para la gente joven y para los olvidadizos les voy a dar un solo ejemplo nada más. Todas pasaron por el mismo lugar. Las tarifas estaban congeladas durante la época de Alfonsín. Entonces, las telefónicas, por ejemplo, cuando se privatizaron, las aumentaron un 400%. De ese modo las repararon para la entrega. ¿Por qué no le dieron a Entel los 400% de aumento? No. Y tampoco los servicios adicionales, porque en aquel tiempo el teléfono era solamente un teléfono que uno hablaba y lo llamaban. Después se agregaron todas las cosas que tiene un teléfono adentro, ¿no? Cuando vino el internet y todo eso. Y no se lo dejaron, y lo dijo una persona en el año 89. Se había subido medio en el gobierno. Me dijo, el gran negocio de las telefónicas es, una vez que estén privatizadas, todas las cosas que le van a poner a la línea telefónica. Ahí aparecieron un montón de cosas nuevas que aumentaban la factura. Eso no se lo dejaron poner a Entel. Los ferrocarriles daban una pérdida de $2 millones diarios en una red de 37.000 kilómetros funcionando, y a privatizarlos quedaron 7.000. Y los subsidios a los privados eran de 1.500.000. Y no entremos en detalle cuando pintaban una locomotora, la hacían pasar por nueva y el Estado la pagaba. Pregúntele a que tiene ahora la Materfer en Córdoba, como tenía el ferrocarril Roca de San Martín, que pintaba las locomotoras y después las pasaba como nuevas y se las pagaba. Repito, las empresas básicas de sostén del Estado, energía, transporte fluvial y marítimo, ferrocarriles, comunicaciones y determinadas industrias estratégicas deben estar en manos del Estado, con la particularidad que su administración la debe manejar privados, para evitar las burocracias absurdas y la penetración sindical. La rentabilidad debe ser la justa para su mantenimiento. Las inversiones se manejan por otro lado. Por eso les digo acá, si no modificamos el esquema económico, no salimos mal. Si seguimos con este modelo económico, no salimos mal. Los recursos del país deben estar al servicio de la totalidad de la población y no para beneficio de una banda de saqueadores y salteadores de camino. En el tema impositivo vamos a hablar en otro momento. Ahora vamos a ver un corto video de Alejandro Severino con una buena idea. La economía de un país no puede depender de las inversiones extranjeras, no puede depender de los capitales privados locales y extranjeros, que una vez que han hecho su negocio en suelo argentino, fugan sus ganancias al exterior. La economía de un país depende de su mercado interno. Por esto la economía de un país no despega hasta que su mercado interno decide confiar y elige volver a gastar. Hoy, el 80% del PBI depende de este mercado interno.
Si el Estado argentino quiere ejercer su soberanía comercial, lo primero que tendría que hacer es fundar una empresa que comercialice de manera nacional los productos de la canasta básica familiar. Siendo así, esta empresa nacional se centrará dentro del marco del supermercadismo, sobre el cual existen hoy desarrollos de eficiencia constante y sobre el cual hay lineamientos específicos y pormenorizados que fundan bases seguras para que el Estado ejerza un desarrollo óptimo de la misma. Esta nueva empresa del Estado debe estar enfocada a los segmentos de mayor consumo, que son los que garantizan una capitalización rápida y además permiten al Estado adicionar una nueva matriz financiera. Este fuerte aporte de activos financieros concretos podría ser hoy la única herramienta para disminuir la enorme cantidad de deuda emitida en los últimos años. Los productos a comercializar por la nueva empresa nacional, además de ser los de mayor consumo, también son los que se usan para basar los índices de pobreza y los porcentuales sobre los que se discuten las paritarias. Por esto, establecer una empresa del Estado vinculada a estos productos es totalmente estratégico, porque no solo permite asegurar el constante abastecimiento de los bienes que mantienen funcionando el mercado interno, sino que además constituyen al Estado como un actor principal en la gestión de precios, valorizando así los salarios y reforzando la moneda. La competitividad de esta nueva empresa nacional, 100% estatal, está garantizada por la exclusión de gravámenes y tasas propias. El aporte en capital de trabajo se tomará de la planta administrativa de empleados públicos de la Nación, resolviendo así un serio problema deficitario actual. El resto del capital de trabajo se abrirá convocatoria pública, generando así nuevos empleos y nivelando parcialmente la carga del sistema previsional. Esta nueva empresa nacional es también un puente para las pymes productoras, que hoy no encuentran un marco de comercialización dentro de la actual concentración de oferta, generando así un mercado más justo e inclusivo que distribuya mejor la riqueza y que la traslade directamente a los focos productivos. El fortalecimiento e incremento de las arcas públicas podrá relajar el sistema tributario, lo que puede propiciar una baja de impuestos y a la vez inyectar directamente estos porcentuales en el mercado. De esta manera, la recaudación se desvía de un esquema a otro, brindando mayor confianza, beneficio mutuo y generando empleo. Esta nueva empresa estatal no dañará la actividad privada, porque propiciará una estabilidad histórica, dando el marco necesario para un crecimiento sostenido. Tenemos que entender que integrar al Estado como un actor más en el eje del libre comercio, además de nivelar los precios en favor de la población, también permitirá que el dinero que gasta un argentino tenga un único destinatario final, que es el mismo pueblo argentino. Esta es solo una de las muchas medidas que se pueden tomar para hacer de la Argentina un país próspero, eficiente y de avanzada. Nos han hecho creer que ya todo estaba escrito, que no había nada nuevo bajo el sol, que solo podíamos conformarnos entre lo malo y lo peor. Pero como ves, eso no es cierto. Hoy existe un nuevo paradigma. Hoy nos podemos plantear por primera vez una sociedad más eficiente, más justa y más próspera. Lo único que hace falta es aunarnos, es poder integrar nuestras distintas líneas de pensamiento en favor de un bien común, que es el de todos. Algo parecido a esto estaba haciendo el Hogar Obrero, que tenía vinculaciones al Partido Socialista Democrático, hasta que el menemismo la liquidó, debido a que sostuvo el plan austral de Alfonsín. Cuando todos los supermercados tiraban los precios por las nubes, el Hogar Obrero puso la pelota contra el piso y aumentaba lo justo. Entonces, no se lo perdonaron los liberales de Menem. Era una cooperativa de consumo, y ya la mitad de los productos alimentarios que vendía eran de elaboración propia, marca Cooperación, a un precio bastante más bajo que las otras marcas. Cubría además artículos del hogar, mueblería, ferretería, todo en general, todo lo que tiene un supermercado hoy. El Hogar Obrero instaló el primer shopping de la Argentina, el Spineto, lo hizo el Hogar Obrero. Cuando lo liquidan el Hogar Obrero y Cotos hace cargo, se hizo cargo del Spineto. Ahí estaba donde está el supermercado de Coto en el medio, estaba el supermercado del Hogar Obrero.
Eso lo hizo el primer shopping de Argentina, el primer patio de compras, pero era patio de compras. No era shopping. Shopping le puso como así por Carlos Coto. Era patio de compras, lo hizo el Hogar Obrero. Cerraba el ejercicio el 31 de octubre. El que era socio, yo era socio, mi tío padrino, que militaba en el Partido Socialista, me regalaron alguna vez en un cumpleaños la libreta de ahorro. Siempre la agoté porque por ahí tengo guardada. El que era socio presentaba durante el mes de noviembre todos los tickets de las compras que había hecho durante el año fiscal. Es decir, del 1 de noviembre al 31 de octubre. Y a mediados de diciembre le acreditaban las ganancias correspondientes al ejercicio. Solo con las que redituaban de ganancia las compras anuales del supermercado, con lo que le acreditaban en la cuenta, tenía asegurados los gastos de las fiestas. Y si consumía artículos del hogar u otros artículos de mayores valores, le quedaba una moneda para las vacaciones. Tenían un banco propio, el Roca, por lo cual financiaban las compras a un interés más bajo que el de plaza. Una demostración de lo que predicamos es que esto era insostenible para los liberales que acompañaron a Menem. Los que están con Macri son peores. Ya tenemos el resultado. Represión para todos y todas. La Administración Nacional llamó a una licitación privada para comprar 15 millones de postas de bala de goma de butradieno con destino a la fábrica militar de Flores Beltrán ubicada en la periferia de Rosario, que deberán ser entregadas en febrero, mes que podría tornarse conflictivo por el intento oficial de aprobar la reforma laboral, que ahora dicen que le quieren patear para marzo, lo que supondría una brutal quita de derechos a los trabajadores. Se la veían venir, por las dudas pidieron 15 millones de postas de goma. Fernando Peirano, secretario general de la Junta Interna del ATE en la planta de fabricaciones militares, escuchen este detalle, advirtió que entre la mitad de 2016 y todo el 2017 se produjeron 4.000 disuasivos químicos, casi lacrimógenos, ¿no? 18 meses, 4.000 disuasivos químicos. Para 2018 ya nos pidieron 7.500, casi el doble, para un año, lo que antes era un año y medio, y ya se llevaron 2.000. Esto viene a comprobar que la represión del 16 de diciembre y haber mandado al muere la policía de la ciudad el lunes 20 era parte de una estrategia para la que se viene en el 2018. Bueno, ahora sí. Escuchen con atención lo que dice esta señora. Por favor, no vengan a criticar al mensajero. Empecemos a respetar a los que a cara descubierta dicen lo que nadie se anima. Al que me van a criticar tanto al entrevistador como a la entrevistada, lo único que les digo es que piensen un segundo si ustedes dirían esto en público y a cara descubierta y con nombre y apellido. Más aún teniendo en cuenta lo que es enfrentarse a un régimen represivo como el actual. El entrevistador, Daniel Schittman, es la persona que a mí me envió mucha información el año pasado y el anteaño del juicio por el ocultamiento de la AMIA, que no tuvo ningún tipo de difusión, que ningún medio, absolutamente ningún medio cubrió. Yo era prácticamente el único que daba información precisa de lo que pasaba en el juicio de cubrimiento de la AMIA. Y también un día me mandó un video que lo pusimos acá en un especial sobre una mesa redonda que se había dado en creo que es 5N sobre el tema también del atentado de la AMIA. Esta misma persona, Daniel Silva, es la que entrevista a esta señora. Escuchen con atención. Vamos a hablar ahora con la titular de Alerta Vida, Rachel Always, que como de costumbre siempre está con nosotros, estuvo este año también. Le deseamos creo que ya está recuperada de una intervención que tuvo, así que gracias a Rachel por estar con nosotros. Rachel Always, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, gracias por el espacio. Rachel Holloway, sí, tuve 3 operaciones en el mes de noviembre. Te estaba escuchando atentamente todo lo que
que dijiste y lo que contaste acerca de lo de Raúl Martins y bueno, no es la primera modelo que enviada de acá muere en México y relacionada con Raúl Martins. O sea, unos años atrás también murió la que era justamente recepcionista de Anchorena, que era la central donde tenía Martins su lugar. Yo, en mi visión con respecto al tema de Mauricio Macri y Raúl Martins, tengo algunas diferencias con respecto a la denuncia de Lorena, porque Lorena dio una parte de esta historia y yo a Mauricio Macri lo conozco desde que tenía 6 años, es decir, desde el año 71. Y Mauricio Macri, yo le conozco prostíbulos desde antes de que lo conociera a Raúl Martins, entonces yo no creo que le haya financiado solo la campaña, sino que deben ser exclusivamente socios. Y obviamente que sí, que le giraría dinero, pero en el año 1994 Mauricio Macri no era todavía ni siquiera presidente de Boca, porque es famoso la fotografía en Shampoo con Gabriel Conde, que era el dueño de Shampoo, y el hijo del que fuera presidente de Boca, Conde. Era un directivo de Boca, no llegó a ser presidente, pero era, creo, que secretario general. Bueno, Gabriel Conde está condenado en la Argentina por corrupción de menores, y Mauricio Macri se hizo su fiesta en el local de Gabriel Conde en el año 95, que después fue cerrado justamente por explotación sexual. Pero no solo eso, sino que en el año 2010 Mauricio Macri y Julián Aguada pasaron la luna de miel en México en la casa de Gabriel Conde, y Gabriel Conde es socio de Raúl Martins, ¿Y a Julián Aguada no le daba asco? ¿Le parecía normal eso? No, en la denuncia de Lorena Martins está especificado claramente que tanto como Mauricio como Julián Aguada pedían menores de edad para explotarlas sexualmente en su pasaje por el boliche de Gabriel Conde. A la pelota. O sea que a Julián Aguada no es que le daba asco, y aparte Julián Aguada tuvo varias causas, porque María Juliana Aguada, si se llama Juliana Aguada, María Juliana Aguada es la presidente del grupo Aguada desde el año 94. Cada vez que dicen el hermano de Julián Aguada está procesado por trata, lo lamento, el hermano de Julián Aguada es el gerente, la presidenta es Julián Aguada. Cada vez que Daniel Aguada es procesado por trata, Juliana Aguada es procesada por trata. Y acá todo el mundo se calla la boca. Hace muchos años. Primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem. Entonces se la protegió primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem. Claro. Que en ese momento era una gordita, muy gordita, de rulitos, que se vestía con vestidos con muchos brillos, y que casi todo el mundo la escondía. Estuvo casada 2 meses con un amigo de Zulemita, no le duró nada, y después se metió con el Colorado de Narváez mucho tiempo. Mira. Es más, se dice que la gran pelea política entre Mauricio Macri y Francisco de Narváez es que le virló a Julián Aguada. Durante su relación con Francisco de Narváez, que estaba casado, nace su hija del empresario belga, ningún noble, sino de un empresario de origen belga que vive en Uruguay. O sea, acá no hay ningún noble en la historia, porque hablan de la hija noble, no hay ningún noble, no es noble, es un belga que vive en Uruguay.
Sí, aparte de nobleza, disculpame Rachel, a la audiencia hay que hay que recordarle a la audiencia esto. Martins, de quien estamos hablando, el proxeneta que está escapado, era el segundo de Jaime Estiuso. Eso hay que recordar a la audiencia. Bueno, por eso te estoy diciendo, pero ahora es Juliana Aguada. Juliana Aguada yo la conocí cuando Zulemita Menem tenía 17 años. O sea, a Macri lo conozco desde que él tiene 6 años más que yo, o sea, desde que él tenía 12 años. Y a Juliana la conocí cuando ella tenía 17. Ajá. Así que estos personajes los conozco hace mucho. Y Juliana, por una cuestión de familia, qué sé yo, que esto, que otro, bla, 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 la nombró presidente de su sociedad, donde fue varias veces procesada por trata de personas, y donde todavía está procesada por trata de personas. Hoy, Juliana Aguada no tiene fueros y está procesada por trata de personas. Y con respecto a Raúl Martins hay un libro muy bueno, justamente de un anti-K, de Daniel Santoro, que se llama Señor Juez, sobre Norberto Ollarvide, y donde ha dedicado un capítulo entero directamente a explicar cómo Norberto Ollarvide protegió a Raúl Martins para que Raúl Martins no fuera preso. Entonces, bueno, estamos hablando de que se lo empezó a investigar a Raúl Martins a fines de los 80 en los tribunales federales. Hoy por hoy, Raúl Martins tiene una captura internacional que data de más de un año y sin embargo nadie lo encuentra. Esto es el mismo caso del jefe de campaña de María Eugenia Vidal, que también tiene una captura internacional y nadie lo encuentra, el Peque García, por justamente narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. Las mismas condiciones, narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. El Peque García nadie lo encuentra, captura internacional. Jefe de campaña de María Eugenia Vidal 2015. Raúl Martins es evidentemente, bueno, alguna vez nosotros nos amenazaron cuando nos metimos con el tema de la trata y nos dijeron que la trata era el regalo que le había dado la democracia a los que habían pertenecido a la dictadura. No sé si es verdad, pero en este caso se ve claramente. Y el conocimiento personal entre Raúl Martins y Mauricio Macri data de hace muchísimos años. Estamos hablando de un conocimiento que tiene más de 20 años. Más de 20. Rachel, déjame decirle también a la audiencia que Martins fue agente de la CIDE entre 1974 y 1987. El documento oficial de la CIDE dice que él se recibe del curso con un tal Lagomarsino en el año 1976. Es un tío, creo que es tío abuelo de este Lagomarsino famoso ahora. De Diego Lagomarsino, sí. Por lo cual este chico Lagomarsino, que además Diego Lagomarsino empezó a militar en el PRO junto a Mauricio Macri en 1999 y figura como los primeros Estiuso también empieza a trabajar para Mauricio Macri en el año 2009. Año 2009. Y eso podés buscar la información de que Estiuso empieza a trabajar para Mauricio Macri a partir del año 2009. Se da vuelta, bueno, porque bueno, y ahora convenientemente cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, Estiuso estaba con captura internacional y se lo estaba buscando y todos estaban, bueno, cuando venga, qué sé yo, que esto, que otro. Sin embargo, vino, algún arreglo hizo y Estiuso no tiene más captura internacional y está libre, ni siquiera está preso. Estaba con captura internacional. Ahora nadie habla de Estiuso, en dónde está Estiuso ni nada por el estilo. Esto en realidad son las cosas que no, porque es un país que siempre queda con dudas. Acá nunca se supo qué pasó en la AMIA, qué pasó en la Embajada de Israel,
qué pasó con el caso Pengerek, Claro. qué pasó con la doctora Jubileo. Es el país de las incógnitas, de que nunca se sabe qué pasó con el hijo de Benem, y así es el país de las eternas incógnitas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el submarino? Es todo es el país con del el submarino, o sea, yo me acuerdo que el día que desapareció el submarino, yo me metí en Twitter, y todos los medios ahí de Twitter de Chile decían claramente que el submarino había sido derribado por Inglaterra. Ahora dicen, o sea, la información es que supuestamente Rusia sabría que el submarino fue derribado por Inglaterra y que no le están aceptando que haga las investigaciones para sacar los restos del submarino, pero sin más, todo el mes de octubre del 2017, lo pueden ver porque es información oficial, la Argentina conminó a Inglaterra a cesar las acciones bélicas en Malvinas, y posterior a eso mandan un submarino sin armas, sin cohetes, sin torpedos, sin nada, sí, a la zona de restricción y de conflicto. 2 más 2 es 4. Si vos estás diciendo cesen las acciones bélicas y después le mandás a un submarino, pobre chicos, pobre familia, pobre gente. Pero Mauricio Macri debería ser juzgado por haber enviado a un submarino a un área donde había acciones bélicas y sin avisarle a la familia, a los tripulantes ni a nadie qué era lo que iba a hacer y qué era lo que pretendía hacer, porque era un submarino desarmado. Entonces es una vergüenza espantosa. Bueno, en el caso el tema es cuando yo he hablado con gente de México, sí, sobre el tema de Raúl Martins, y hablo de autoridades en México, ojalá que por esto lo puedan meter preso. Y no sé si es bueno a veces que la gente sea extraditada acá, porque ya vemos lo que pasó con Estiuso. Claro, peor. Pero el problema en México que tenían con Raúl Martins es que no encontraban denuncias en México. Claro, esta es la primera vez que aparece algo directamente donde lo nombran a él. Claro. Que lo denuncian a él en México. Exacto. México por un hecho acontecido en México. Exacto. Porque que estaba denunciado en México, estaba denunciado ampliamente y con pedidos de extradición muchísimos. El tema era que se lo denunciara por un hecho acontecido en México, aunque a la recepcionista que tenían en Chorena, él, la mandaron a México y la asesinaron. ¿Y quién la asesinó? Cirón, fue él que la mandó a México. O sea, le hicieron callar la boca. Porque en el supuesto negocio swinger de Anchorena era donde tenía la caja fuerte, donde manejaba la caja más fuerte, digamos, en dinero, en cantidad de dinero de todos los prostíbulos. Ahora está en la calle Chacabuco, a 2 cuadras de la Casa Rosada. Ah, mira. Ahí tiene la central. Ahí exactamente tiene la central. Nosotros le hicimos un par de scratches, les importa poco y nada. En la puerta podés ver a la noche las luces rosas y blancas y las figuras supuestamente femeninas y qué sé yo, y a un policía que han puesto de custodia del prostíbulo. Le dije, ¿cómo pueden estar acá ustedes custodiando esto? Bueno, son las cosas que suceden. Está ahí nomás, o sea, la central de Raúl Martins en Argentina, hasta 2 cuadras de la Rosada. Terrible. Esa es la ubicación. Entonces estamos hablando de un nivel de protección que no tiene límites. O sea, además de todo esto, hoy por hoy, la causa de la denuncia que hizo Lorena hace ya 8 años, ¿no? Y hay que decir que acá en la Argentina hubo un país indecente, indecoroso y de todas formas, no sé cómo decirlo, inconsciente, votó a un presidente con 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. Da vergüenza ajena. Porque en un momento una mujer de Uruguay me dijo, hagan una marcha como la de una menos, ni una menos, para que Macri no llegue a presidente si es proxeneta.
Y yo digo, lo que pasa es que está tan polarizado todo, y la gente que lo vota a Macri ni siquiera sabe quién es, o no se quieren acordar de cuando echó a los obreros de Sebel con la escopeta en la mano y les iba tirando tiros de fuego, no de goma, sino de balas de metal, cuando echó a los empleados de Sebel. La gente no se quiere acordar de quién es Mauricio Macri, solamente dicen no, porque el padre era malo, Franco. A ver, el que fue con Martínez de Oz a fundar Maldiva junto a Trump y Cacciatore fue Mauricio Macri en 1980. Trump es fundada por José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía de Videla, Osvaldo Cacciatore, genocida, condenado a perpetuo, que Mauricio Macri es la dictadura. Mauricio Macri es la dictadura, porque fue socio de un genocida como Osvaldo Cacciatore, porque hacía los negocios y fue socio con José Alfredo Martínez de Oz, y porque el hijo de José Alfredo Martínez de Oz es ahora funcionario de este gobierno. Entonces Mauricio Macri es la dictadura. Y el Plan Cóndor 1 necesitó de militares para completarse. Y el Plan Cóndor 2, que se está ejecutando en Latinoamérica, necesita de estos empresarios, de estos empresariados, que le hagan caso a Estados Unidos y a los que necesiten para tener los países endeudados y conseguir alimentos baratos, porque Argentina produce alimentos para 10 veces el país de la Argentina. Nosotros somos 44 millones de habitantes y Argentina produce, dependiendo del año, comida para entre 500 y 700 millones de habitantes. Entonces, cada vez que endeuda la Argentina es porque un país belicoso, en esto siempre ha sido Estados Unidos, necesita comida barata. Y la única forma que hay para pagarla es endeudar a la Argentina. Estamos sufriendo en Latinoamérica, en Sudamérica, el Cóndor 2. Y esto se está viendo en Paraguay, en la represión a los indígenas también, a la gente pobre. Se está viendo en Brasil, se está viendo en México, y les ha dado cursos sobre lo que son las leyes laborales. Y la trata, la explotación sexual, es precisamente la violación no solo del delito federal, sino de la libertad y del derecho a trabajar libremente. Y está considerado dentro de los tratados justamente de la OIT como una de las aberraciones más grandes que puede haber a nivel laboral. Sin embargo, Mauricio Macri tuvo su primer causa por trata de personas en el año 1999, junto con Ramón Puerta, que es el actual embajador argentino en España. Ramón Puerta, como en ese momento no había ley de tratas, y sin embargo estuvieron procesados por la explotación de 65 personas, de las cuales 5 eran niños, en sus campos en Misiones, el mismo año donde Ramón Puerta lo pone como candidato a Mauricio Macri a senador por Misiones. Luego, cuando sale la ley de trata, el 28 de abril del 2008, en la Argentina se le volvió a abrir otra causa por explotación laboral a Ramón Puerta, y Ramón Puerta fue nombrado embajador ante España estando condenado por trata de personas. Entonces, este es un gobierno proxeneta y este es un gobierno tratante, con representantes en el exterior, con embajadores condenados por trata. Y eso es lo que tenemos que ver. Raúl Martins, ojalá lo juzguen en México. Si lo juzgan en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, va a pasar como Estiuso. No pasó nada acá. No va a pasar nada acá, porque los jueces son apretados, se son llamados todos los días, porque si no hacen lo que el Ejecutivo les dice lo que tienen que hacer, se los manda a juicio político, como pasó con el caso de Carlos Rosansky, que tuvo que renunciar, como pasó con el caso de Eduardo Freyler, como ha pasado con tantos casos, como se la denunció a una juez por actuar justamente como lo apretaron al juez Arias, como han apretado cantidad de jueces a la procuradora también, ¿no?
a la Procuradora General de la Nación, metiéndose permanentemente con los derechos constitucionales y con no hay libertad de poderes, no hay libertad de poderes en Argentina, no hay divisoria, o sea, no hay ejecutivo, legislativo, poder judicial, esto es todo una sola cosa y estamos viviendo en una especie de dictadura elegida por una cantidad de gente a la que se le llenó la cabeza y que en realidad, si querían votar algo que no fuera el kirchnerismo, podían haber votado cualquier cosa y no a este chico que de tantos problemas que tenía con la droga, nunca lo dejó el padre entrar a reuniones de directorio. Porque siempre dicen, no, porque Franco Macri sí es mafioso. Sí, Franco Macri es mafioso. A Franco Macri tiene ya 1000 años, no sé cuántos años, en 1930, bueno, ok, calculemos, 1930 ya Franco tiene sus añitos. Sí, más bien. Nadie lo va a juzgar. Nadie lo va a juzgar por nada. Pero Franco Macri vino con Giorgio Macri en el año 1948 de Calabria, y sí, pertenecen a la Angreta, a la mafia calabresa. Uh-huh. Pero Mauricio Macri no está ajeno a ello, no está ajeno a Gianfranco, no está ajeno Mariano, porque tanto Franco como Mariano como Mauricio tienen nacionalidad china e italiana. Pocos países del mundo, creo que ninguno, salvo Argentina, aceptaría un presidente con triple nacionalidad. Y sin embargo, nosotros tenemos a Mauricio Macri con la nacionalidad china, italiana y argentina. Y es presidente. Es cualquier cosa. Es inaceptable. Por donde uno lo mire, es inaceptable. Si uno ve la causa de su primer divorcio, con golpes y amenazas a la primera mujer, la causa de su segundo divorcio con golpes, amenazas, insolvencia fraudulenta, igual que la primera, exactamente igual que la primera, y ahí están las offshores, y ahí está todo, y ahí está el lavado de dinero, la causa de contrabando. Es un tipo que la ley de ética pública, ¿se escucha ahí? Sí, perfectamente. Bueno, la ley de ética pública que nos conminaron a que se promulgara en Argentina, porque la ley de ética pública no fue un invento argentino, nos obligaron a ponerla en el gobierno de Menem, que es que las personas tienen que estar acreditadas para poder estar en el cargo. Y viola toda la ley de ética pública. Pero es la constante de este gobierno. Laura Alonso no es abogada y está en la oficina anticorrupción. Uh-huh. Hay funcionarios que pasan de un ministerio a otro, secretaría a otra, o suman ministerios y demás, y ni siquiera tienen estudios o preparación para ellos. Eso quería desde China, negocios de Franco Macri, Máxima, Aranguren, Máxima Zorreguieta, Aranguren y Macri. Nosotros nos estamos fundiendo, pero la Shell salió a flote. Bueno, Rachel Holweiss, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos todo este año, gracias por toda tu información. Es titular de la ONG Alerta Vida, que sería bueno que la puedan apoyar en todo sentido, estar con ella, con Rachel Holweiss. Gracias por estar siempre con nosotros, y bueno, seguramente la vamos a tener durante todo este segundo año de permanencia aquí en La Rebelde, siempre orientándonos, siempre recordándonos, porque conoce bien desde adentro toda la historia de esta mezcla, ¿no? Esta mezcla corrupta entre jueces, políticos y comunicadores. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Vamos tomando conciencia, ¿no? Yo hace rato lo vengo diciendo. Yo no voy a creer en la justicia hasta tanto no haya un empresario preso, como así tampoco un integrante del gobierno actual. Además llama poderosamente la atención los casos de Bonafini y Moyano. La madre putativa tenía privilegio con Cristina. ¿Qué pasará con Macri? Varios de los cargos por los que está presa Milagro Sala le caben a doña Eve. Una está presa y la otra no. En el caso Moyano, ¿cuál es la diferencia con Santa María o Balcedo? ¿Que uno se llevó el dinero a su casa y el otro al club independiente? Yo recuerdo en la época de Menem,
donde un peso era $1 y un kilo de azúcar costaba 15 centavos, no $1 como ahora. Que Moyano gastaba con la tarjeta Visa $30.000 por mes. Y no hablemos del tema de los derechos humanos, se los indica como uno de los dirigentes que denunciaba a las comisiones internas zurdas al grupo de tareas. En aquel tiempo había gente que denunciaba haciendo una cruz negra con alquitrán o con carbón en una casa, y ahí había un dirigente zurdo. Pasaban los grupos de tareas y se lo levantaban. Así se levantaron muchas dirigencias gremiales zurdas que estaban en las fábricas, ¿no? En general. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, no sé si los problemas son las denuncias que está haciendo el Barra Brava sobre los negociados por Independiente, ¿no? Porque acá se está denunciando que se usaba el dinero de las ventas de los jugadores para moverlo a la bicicleta financiera, que se alteraba la venta de las entradas en los partidos de Independiente. Todo eso, ¿qué hacemos con Guita Ritondo? Guita Ritondo, que es el segundo de María Eugenia Vidal, es integrante de la Comisión Directiva Independiente. ¿A él no lo van a tocar? Pregunto, si lo hacen caer a Moyano, a los Moyanos, ¿a él no lo van a tocar? ¿Serán tan impúdicos los jueces que encima van a hacer selectivamente quién va a caer Independiente? Yo vuelvo a repetir, yo tengo que ver más pruebas de la justicia, porque hasta ahora la justicia. Los Kirchner era la justicia de la venganza con los militares, esta es la justicia de la venganza con los Kirchner, así que acá, como digo yo siempre, acá que no cambió nada. ¿Cuál es el tema de los sindicalistas? Hay que pensar que quieren domesticarlos para aprobar las reformas laborales. Por otro lado, suena que dejarían libres a De Vita y compañía. ¿No será que desean homogeneizar la dirigencia política ante el peligro de destitución y cerrar filas como lo hicieron en 1987 con las caras pintadas? En el último caso no estoy seguro de que el resultado sea positivo, porque esta dirigencia no representa a nadie. Hay mucha gente fuera del sistema, casi 50% de la población es pobre por culpa de la democracia, así que no creo que esta vez salga mucho de defender la democracia como fue en 1987. El problema es la corrupción. La democracia es sinónimo de ella. Y los que hoy pueden liderar las masas no pueden ser perseguidos por eso. Los que hoy tienen cierto manejo de las masas en las villas, en los lugares donde está la pobreza, no están comprometidos con la corrupción. Así que no sé cómo van a hacer esto. No me hablen de justicia en este país. Ya los jueces están demostrando están tan sucios como los que condenan. Como dijo todo abogado, no se venden, se alquilan y han renovado contrato con Macri. Lo que se viene es inédito en Argentina. La clase dirigente colapsó. No tiene ninguna figura de recambio. Solo debemos rezar que la perinola cuando caiga, por una vez, sea para el lado de la gente. Estamos ahí, en esa identidad. La población sigue creyendo que se sale votando. Vamos a ser claros. Salvo que se lo busque, que lo que se busque es sostener una pyme política con los millones que le da el gobierno por participar en una elección, ¿me explican cómo piensan cumplir sus promesas? Vamos a suponer el peor escenario electoral, ¿no? Más que totalmente desprestigiado en 2019 y la posibilidad que llegue un candidato nuevo, que obtenga el 52% en primera vuelta. Eso significaría 25% de los diputados y 12% de los senadores. ¿Cómo logran que sancionen las leyes trascendentales? ¿Coimeando? ¿Haciendo lo mismo que criticamos? Y no estamos contemplando el dinero que se necesita para imponer un candidato y hacer una campaña nacional. Porque juntar ese dinero significa tomar muchos compromisos. Sigan participando los que piensan así.
Las pymes son un buen negocio, den de comer a otro. El cipallaje de este gobierno no tiene parangón en la historia de más de 2 siglos de la Argentina. Han privatizado el Ministerio de Modernización a favor de Nesta, una organización no gubernamental de innovación con sede en el Reino Unido, cuya función es aprovechar la diversidad de nuevas prácticas emergentes en todo el mundo a fin de permitir e impulsar el cambio cultural en el gobierno a través de la innovación. Nesta tiene el propósito de reunir a aquellos organismos y exponentes que posean valiosas experiencias y conocimientos para brindar, a fin de construir una base de conocimiento y experiencias como colectivo común y sistemáticamente abordar desafíos para impulsar el cambio e integrar la innovación en el gobierno. Nesta formará un grupo de expertos en innovación para formarse como autoridad que colectivamente pueda apoyar y orientar a los gobiernos en temáticas relacionadas a la innovación, buscando la forma de encontrar mejores enfoques para enfrentar los problemas públicos. Ponemos toda nuestra estrategia en manos de los ingleses. Y el gobierno nacional va a nombrar un representante del Ministerio de Modernización en Nesta. Yo la verdad que esta gente está pasando todos los límites hace rato, ¿no? Vamos a hacer un programa un día de esto, por lo menos, o la mitad del programa, hablando de una vez por todas también, otra vez más, de nuestro gran enemigo histórico que es Inglaterra. Sí, fíjese esto ahora. Hasta hoy, desde 1700 y pico hasta hoy, no nos ha dejado nunca en paz, nos han puesto el pie arriba y no lo han sacado nunca. Yo ya no sé más qué decirle a la gente. ¿Dónde nos lleva este gobierno? Y lo peor de todo, que la inmensa mayoría no le interesa. Y un alto porcentaje a quienes le interesa nos tratan de delirantes. No quiero ser demasiado grosero para responder. Que lo diga otro por mí. Buenas noches. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo. El boludo esférico, porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul, que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.